Tablas de datos en Excel. En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con las tablas de datos en Excel. Podemos ir al menú de datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Veremos que nos permite crear tablas de datos tanto de dos variables como de una variable. Sirven para mostrar resultados de múltiples entradas al mismo tiempo. Comenzamos con el caso de dos variables. En este ejemplo tenemos una empresa que ha vendido diferentes unidades, 90 en este caso, a determinado precio, a 50 euros, y obtiene ventas antes de impuestos por valor de 4.500 euros. Se producen unos costes de producción y unos impuestos que al final nos dejan unas ventas después de impuestos en 1.100 euros. Lo que vamos a hacer es llevar esta celda en la cual tenemos un cálculo, no hay valores, sino que hay una fórmula, a determinada celda, por ejemplo, a la celda C8. Vinculamos esa celda, intro, y obtenemos ese valor formulado y vinculado. Y ahora lo que hacemos es crear una tabla de datos de dos dimensiones de esta manera. 70, 75, esto lo arrastramos, por ejemplo, hasta 100. Esto van a ser las unidades vendidas. Vamos a estipular aquí un encabezado combinando estas celdas para crear las unidades vendidas. Rotulamos con negrita. Y hacia abajo, en la columna C, vamos a estipular diferentes precios por unidades. Por ejemplo, 35, 40 y así en adelante, por ejemplo, hasta 70. Es decir, que en el caso inicial, a partir de 90 unidades, tenemos muchísimos más casos que vamos a tratar y en el caso inicial, a partir de 50 euros precio por unidad, vamos a tratar diferentes casos. Un caso que nos combina precio por unidades y ciertas unidades vendidas van a ser extrapolables a múltiples casos con una tabla de datos. Vamos a maquetar también aquí correctamente, en este caso, lo que van a ser el precio por unidad. Seleccionamos la celda y con este menú hacemos texto en vertical. O si queremos, giramos el texto hacia arriba. Lo ponemos en negrita y lo alineamos. En definitiva, lo que vamos a construir es, a partir de este rango, que voy a enmarcar aquí con un borde, esta sería nuestra tabla de datos, tiene que haber un punto en el que confluyen filas y columnas en el cual nos estamos trayendo el valor obtenido previamente, que es un valor formulado, y estamos trabajando con una tabla de dos entradas. Para ello seleccionamos la tabla físicamente, vamos al menú de datos, dentro de datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Nos pide simplemente que introduzcamos celda de entrada fila. En celda de entrada fila, en nuestra fila, en nuestro caso en la tabla de datos, estaríamos en la fila 8. La fila 8 vienen a ser unidades vendidas. Localizamos la celda de las unidades vendidas de nuestro origen de datos, que es la celda B1. Y celda de entrada columna, en nuestra tabla de datos, consideramos que es la columna C, lo que vienen a ser los precios por unidades. Vamos a ir a buscar el dato del origen de precio por unidades que está en la celda B2. Aceptamos y se crea automáticamente nuestra tabla de datos. Podemos ver además que si variamos tanto los costes de producción o los impuestos, se producirán variaciones en los resultados obtenidos. Con ello podemos darnos cuenta de qué condiciones nos interesan más para nuestra empresa. Si podemos o no subir el precio por unidad o si debemos quizá vender más o menos unidades para obtener mayores beneficios. En el caso de la construcción de la tabla de datos de una variable, todo es igual, el ejemplo con los mismos datos es idéntico, y lo que vamos a hacer es extrapolar, en este caso, esta celda del resultado que, repetimos, tiene que estar formulada, no puede ir con valores, a otra celda para su construcción. Vamos a llevar esa vinculación de la celda a, por ejemplo, la celda de 8. Aquí vendría la construcción de la tabla de datos, pero en este caso con una única variable. La construcción la voy a hacer de esta manera. En la celda C9 voy a ingresar 35. Vamos a imaginar que solamente van a poder variar los precios por unidad. Esto voy a poner aquí 40 y arrastramos estas dos cifras, por ejemplo, hasta 70. Entonces, para simular en este momento cómo se crearía una tabla de datos de una variable, el rango a seleccionar para crear la tabla lo vamos a enmarcar con un borde, para que quede claro. Es decir, que una vez que hemos seleccionado este rango de datos, vamos al menú de Datos, Análisis de hipótesis,
tabla de datos, y en este caso, celda de entrada fila, estaríamos en la fila 8, no tenemos ninguna variable de entrada, celda de entrada columna, en este caso en la columna C, vamos a considerar que son los precios por unidades, buscaríamos el dato de los precios por unidades iniciales, en este caso la celda B2. Al aceptar, nos vuelve a deparar un resultado. Si observamos, tanto en el caso de dos variables como en el de una variable, los resultados obtenidos podremos ver en la barra de fórmulas 3 cuestiones. La primera, aparece la palabra tabla, que indica que se ha generado el proceso mediante una tabla de datos. La segunda, si se ha efectuado con dos variables, aparece B1 y B2 en todas las celdas. En este caso, en el caso de datos de una variable, exclusivamente aparecería punto y coma B2, no hay variable inicial de B1, porque estamos considerando solamente la variable de los precios por unidades, y además vemos cómo se marca con unas llaves delante del igual y con una llave después del último paréntesis la fórmula, tanto en este caso de una variable como en el caso de las dos variables. Eso significa que la fórmula se ha generado bajo condiciones de formulación matricial, aunque no ha sido necesario aplicar el atajo de teclado Control-Shift-Enter para ejecutar la fórmula matricial, puesto que la formulación matricial ya viene contenida implícitamente en el propio menú de datos, análisis de datos, tabla de datos. Es una herramienta muy potente, también es una herramienta de análisis de sensibilidad que nos permite tomar decisiones empresariales para ajustar nuestros beneficios empresariales. Pues esto ha sido la explicación de cómo se pueden generar y construir las tablas de datos en Excel.